equipo para servirle a Dios. Vamos nosotros a continuar en el nombre del Señor Jesucristo, mediante la presencia del Espíritu Santo, a continuar con nuestro tema, que estamos viendo el temor, ¿verdad? Viendo todas las clases de temores que tenemos, cómo vencerlo, el porqué de esos temores, para nosotros desarraigar todos esos temores de nuestras vidas. Recordemos que todos estos estudios que se dan en los talleres están enfocados hacia la sanidad. Es una instrucción bíblica hacia la sanidad, para que nosotros desarraiguemos de nuestra vida todo lo que nuestro Padre nos plantó. Amén. Entonces nosotros quedamos, ¿verdad? La semana pasada vimos algunas causas de temores. Lo último que vimos fue el temor de perder a la pareja. Y entonces hablamos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entregar las parejas, los afectos, los familiares en el Señor, para que sea el Señor el primero en nuestras vidas, ¿okay? Y quedamos aquí, lo último que hablamos un poquito, que yo dije que íbamos a empezar allí esta semana, es el temor a la soledad, ¿verdad? Este temor ataca a la mayoría de las personas, porque en algún momento nosotros nos vamos a encontrar con la soledad, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida nos espera esta situación de estar solo, bien sea porque es una viudez, o los hijos se casan, o simplemente tenemos que viajar a otro país, estar solos, etc., ¿verdad? Entonces, a medida que nuestra relación con Jesucristo va creciendo, somos cristianos, pues eso va siendo sanado, porque hay una soledad externa y una soledad interna. Entonces la externa está allí, pero que esa soledad externa no nos afecte a nosotros internamente. ¿Cómo nos afecta internamente? Que no queremos estar solos, nos sentimos mal, es algo lacerante, algo que nos desespera cuando estamos solos y queremos buscar compañía. Es porque esa soledad es interna y nosotros debemos tratarla. Ese es el temor a la soledad, debemos tratarla mediante el Espíritu Santo, ¿okay? Y eso sucede pues por falta de sanidad. ¿Quiénes son más propensos a los ataques de temor a la soledad? Vamos a ver quiénes son más propensos. Los que no están creciendo en una relación personal con Dios. ¿Cómo crecemos en nuestra relación personal con Dios? Teniendo nuestras disciplinas espirituales, que son Biblia, oración, ayuno y estar en sujeción. Entonces muchas veces cuando la persona no tiene estas disciplinas, entonces se siente solo, porque estas disciplinas nos acercan al Señor Jesús, nos hacen conocer al Señor, nos hacen orar, nos hacen ayunar, ¿verdad? Y nosotros podemos sentir que el Señor está con nosotros. Otra situación por la que somos propensos a ser heridos del temor de soledad es los que no han sanado sus heridas paternales. Cuando nosotros empezamos los temas, saben que tenemos el libro Un Nuevo Estilo de Vida, donde empezamos con el perdón, y ahí está algo. Muchas veces les he dicho que lo lean, que trabajen, porque todas nuestras heridas tienen como base la relación paterna y materna, ¿verdad? Eso puede ser nuestra cantera de heridas, la relación paterna y materna. También puede ser el ocultismo, también puede ser problemas sexuales que se traigan desde la niñez. Entonces nosotros, siempre que tengamos un problema, tenemos que ir a nuestra cantera. ¿Cuál es nuestra cantera? ¿De dónde vienen todas estas cosas? Entonces, si nosotros no hemos leído el libro, no hemos aprendido a perdonar, no hemos sanado nuestros tanques de protección, amor, aprobación y perdón, entonces no podemos sanar. Indiscutiblemente nos vamos a sentir muy solos internamente. Parte de lo que nosotros debemos hacer es sanar, empezar a perdonar cualquier situación que hayamos vivido en la infancia donde nos hayamos encontrado muy solos, ¿ok? Entonces, y nos podemos encontrar muy solos no porque las personas no estén, sino porque no nos apoyan, ¿ok?
Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, me costaban muchísimo las matemáticas, y entonces yo quería que mi papá me ayudara, pero no me ayudó. No me ayudó porque simplemente te dejaban, o sea, tú te las arreglas y tú resuelves. Y eso me hizo sentir muy sola en ese tiempo, o sea, como desamparada, quien acurro, no sentía quien me ayudara. Entonces todas esas situaciones nosotros debemos sanarlas, ¿verdad? Y para eso tenemos esa guía en el libro de Un Nuevo Estilo de Vida, el número 1, que son con los TAN. Entonces, también son propensos a tener temor de soledad los que no han sido libres de ocultismo y hechicería. La hechicería trae muchas cosas a nuestras vidas, por eso les digo que esa es una de las canteras donde nosotros debemos ir a desarraigar lo que nuestro Padre nos plantó. Cuando nosotros practicamos ocultismo o brujería, o cuando nuestros padres o ancestros lo han practicado. Fíjense que yo tengo un testimonio que a mí no me gustaba quedarme sola en la casa en Semana Santa y Carnaval. La organización se sentía muy sola porque todo el mundo se iba de viaje, y mis hijos, que estaban adolescentes, pues también se iban de viaje y yo me quedaba sola. Para mí eso era un tiempo de tortura, porque yo sentía una soledad interna muy fuerte, algo lacerante, que no se lo sé explicar, ¿verdad? Entonces un día yo le pregunté al Señor, y yo dije, trabajaba los tanques, oraba, me arrepentía, yo decía, Señor, sáname de esto es horrible, ¿no? Y entonces me fui al pueblo de Baruta a comprar, y vi, después de orar, entonces vi las tiendas que en Semana Santa vendían, porque ya estaba sola en la casa, ¿no? Vendían las tiendas cosas de esas de Nazareno, esas cosas moradas, ¿no? Y yo las veo, y el Señor me dice, estando en una carnicería, por eso es que la sanidad puede ser en cualquier lado. Entonces me dice el Señor, eso es lo que a ti te pasa. A ti cuando eras pequeña te entregaron a ese espíritu de Nazareno, y entonces por eso es que tú te sientes tan sola en ese tiempo, porque era justo en Semana Santa, aparte de otras cosas que Dios había sacado de ti también. Entonces, bueno, perdoné, me arrepentí, salí de eso, y más nunca, hermano, volví a sentir esa soledad interna. Y estoy sola en la casa, pero no, más bien sé administrar la soledad que tengo en este momento, y más bien me falta tiempo para hacer otras cosas, pero el enemigo no me tortura con eso. Entonces todos somos atacados por la soledad, entonces nosotros debemos sanar para que el enemigo no te dañe y no perdamos el tiempo valioso y precioso que Dios nos ha dado. También, ¿me expliqué? Okay. Amén. También ataca con el temor a la soledad a los que no sirven ni hacen nada por nadie. Hay gente que dice, bueno, pero es que estoy sola, es que tú no me entiendes, tú no me puedes entender, porque tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, pero no sirven y no hacen nada por nadie, no discipulan. No, yo digo, pero búscate un discípulo. Pídele a Dios un discípulo. Entonces no, solo yo, mi sanidad, y tengo que sanar esto, y dónde vendrá esto, pero se siente muy sola. ¿Por qué? Porque no hacen nada por nadie. Nosotros, Dios nos llamó cuando el Señor libertó al pueblo de Israel, lo llamó de Egipto para que le adorara y le sirviera. ¿Okay? Entonces, si no servimos, nos van a atacar espíritus de soledad. Y recuerden, a todos nos llega, de una u otra manera, a todos nos llega. Entonces, pero cuando llegue, ya nosotros vamos a estar prevenidos al bate y sanados para que eso no nos afecte. Amén. Si esto a usted le tocó, pues haga su notica y empiece a trabajar con eso. Recuerden que la soledad el temor a la soledad viene por falta, sobre todo, de protección y de aprobación de los padres, ¿okay? Entonces hay que trabajar con él. Fíjense que Dios, mediante el trato en todas las circunstancias, Él nos va a hacer libre de temor y de intimidación,
Porque otra cosa que trae el temor es la intimidación. Cuando nosotros sentimos intimidación, cuando nos toca hacer una exposición, si son estudiantes los muchachos, nos toca hacer una exposición y tenemos intimidación, cuando nos toca reclamar algún derecho que nosotros tengamos, entonces nos toca esa intimidación que viene de dentro de nosotros. O cuando servimos, ¿verdad? Cuando nosotros servimos, vamos a desarrollar los dones, entonces puede venir la intimidación que viene del temor al hombre. Y el temor al hombre es idolatría. Nosotros no nos debemos dejar ser intimidados por el enemigo, sino buscar la raíz por la cual viene esa intimidación. ¿Okay? Entonces, vemos aquí otro temor que es el temor al fracaso. Es un temor que mucha gente lo tiene, o sea, por eso les digo, hay infinidad de temores. A lo mejor yo nombro algunos aquí, pero ustedes tienen otros, ¿verdad? Pero estamos dando unos lineamientos para que cada uno de nosotros seamos sanos. Temor al fracaso. Esto viene por temor a equivocarse y a fallar, ¿verdad? Y puede venir de un espíritu de sobreprotección. Si nuestros padres nos han sobreprotegido mucho, o nuestros líderes nos han sobreprotegido mucho, entonces él puede traer un temor al fracaso, que yo no lo sé hacer, yo no lo puedo hacer, me voy a equivocar, ¿no? Entonces la sobreprotección inutiliza a la persona y le quita seguridad, le quita esa seguridad que tiene en Cristo Jesús. Porque el mensaje que le transmitieron con la sobreprotección es: tú solo no puedes y sin mí nada puedes hacer. Yo te estoy haciendo un inútil, tácitamente lo que le estamos diciendo. Entonces, este niño, ¿verdad? Si en el caso de los niños o este discípulo desarrolla un temor al fracaso. Un temor al fracaso porque cree que todo le va a salir mal. El otro día yo dije que nosotros sobreprotegíamos a los niños cuando los niños tenían el hábito de dormir con los padres todo el tiempo. Es muy distinto cuando el niño está enfermo, que tiene que dormir con los padres para probarle la fiebre, ¿no? O porque se siente mal, está tosiendo, pero cuando el hábito es que el niño duerma en la cama con los padres todo el tiempo, entonces le están desarrollando una sobreprotección. Lo están haciendo inseguro, no lo están haciendo independiente, que él es un ser independiente de su padre, que es una persona que tiene una manera de vivir que Dios le dio diferente a la de los padres, ¿no? Entonces, por ese lado, el dormir con los niños trae eso. También está el otro lado, porque hay papás, y de hecho conozco personas que dicen: no, pero es que él no se quiere ir para su cuarto, y resulta que es que los papás tienen carencias afectivas, falta de afecto, falta de ternura, y la están aprovechando del niño. Entonces estos papás tienen que sanar, porque están dejando al niño diciendo: ay, qué pobrecito, es que él no quiere dormir solo, es porque los papás tienen una carencia que no han sanado. Entonces, por un lado tienen que sanar los padres para que ese niño no sea dañado con esa sobreprotección, ¿okay? Y no vengan esos temores al fracaso, que eso viene de allí. También por la carencia de aprobación, las constantes críticas y sin edificación pueden venir temores al fracaso, ¿no? La persona desarrolla ese temor a equivocarse y no quiere sentirse rechazado. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos enseñar? Que los fracasos son importantes en la vida. Los tropiezos son importantes. Cuando un niño se equivoca, cuando un niño fracasa, uno no le dice: mira lo mal que lo hiciste. No, sino que eso es parte de la enseñanza y del aprendizaje de la vida. Simplemente le decimos: no, vuélvelo a hacer y después te va a salir bien, te estás practicando, ¿no? Pero a uno no le dijeron eso, sino le decían: tú eres un inútil, eso no sirve, tú no sabes hacer las cosas. Entonces eso trae mucho miedo al fracaso, y me irá a salir bien y lo haré bien. Entonces no traemos esa seguridad que Dios nos quiere dar a través de los padres. Entonces,
fíjense que en la vida secular nosotros podemos ver que Ford, el que son los carros, estos famosos, fracasó 5 veces y él insistió. Así nosotros debemos decirle a nuestros niños, a nuestros discípulos, no insiste. Tú tienes que practicar. El que te haya salido mal, eso es una práctica, eso es una enseñanza, eso es un aprendizaje. Entonces, así vamos a quitarle a nuestros hijos el temor al fracaso. Tú sí puedes hacerlo, pero me equivoqué, me salió mal. No importa, vuélvelo a hacer. Ahí podemos sacarle tantos ejemplos que hay en la vida secular de personas que fracasaron una y otra vez y sin embargo tenemos grandes inventos porque esas personas insistieron. ¿Okay? Entonces Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito con que han sido propósitos que son llamados, ¿verdad? Entonces cualquier cosa negativa que a nosotros nos pase, Dios la va a utilizar para bien. Fíjense que se podría decir que José fue un fracasado. ¿Por qué? Porque lo pusieron preso, lo llevaron como 17 años para un pueblo pagano, y sin embargo Dios utilizó eso para transformarlo a bien. ¿Okay? Entonces, en Cristo Jesús no hay fracasos, solo hay procesos para el aprendizaje según su propósito. ¿Okay? Eso lo pueden copiar. En Cristo Jesús no hay fracaso, solo un proceso para el aprendizaje según su propósito. Entonces, ni el fracaso ni la crítica nos debe limitar. El miedo al fracaso no nos debe limitar. Nosotros tenemos que seguir adelante y nos vamos a conseguir con discípulos, personas muy temerosas que vamos a tener que ministrarle todas estas cosas y decirle de dónde viene esa situación. ¿Ok? Entonces, no debemos tener temor a fracasar, porque entonces cuando tenemos temor a fracasar, entonces quedamos invadidos de orgullo y perfeccionismo y temor. El miedo al fracaso es porque hay mucho perfeccionismo, mucho orgullo y mucho temor. Entonces nosotros el perfeccionismo lo echamos fuera porque solo Jesucristo es el único que... En Cristo Jesús no hay fracaso, solo hay procesos para el aprendizaje según su propósito. ¿Ok? Recuerden que estamos grabando. ¿Ok? Fíjense que cuando una persona tiene mucho rechazo, probablemente trae heridas de mucho orgullo, ¿verdad? Entonces debemos trabajar la aprobación paterna y materna. Por eso es tan importante que yo siempre les recalco: lean el libro y trabajen sus tanques. ¿Ok? Después de sanar, nosotros podemos aprender a manejar las críticas y tomarlas como corrección de Dios, y no importa de quién venga. Muchas veces nosotros le tenemos miedo a las críticas, que bueno, y si me van a criticar y se van a decir a lo que importa, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, las críticas las tenemos que aprovechar, y cuando somos sanos, ¿okay? Porque cuando no somos sanos nos herimos, incluso hasta no queremos ni siquiera perdonar. Entonces, no debemos tener temor a las críticas. Me criticaron, me voy al Señor y le digo: Señor, me criticaron esto, ¿qué tú me quieres enseñar de esto? ¿Qué tengo que cambiar y qué tengo que corregir? No es que, ay no, pobrecita yo, me viven criticando y que... No, es algo que el Señor quiere que nosotros corrijamos. Los elogios, ¿verdad? Los elogios no te hacen crecer, pero nos animan. ¿Verdad que sí? Los elogios no te hacen crecer, pero nos animan. Las críticas, si las aceptamos para edificación, nos ayudan a mejorar nuestro carácter. Entonces no le tengamos miedo a las críticas. Y si nos critican algo, ¿verdad? Nos dicen, nos corrigen algo y nos sentimos muy mal, entonces vamos al Espíritu Santo, porque hay algo atrás con lo que está chocando esa crítica que el Señor quiere sanar. Amén. Entonces, de esta manera nosotros vamos a dejar de temer a las críticas como que si fuera cosa extraña, ¿no? La vamos a tomar para nuestra edificación, porque el Señor siempre quiere cambiarlo y muchas veces utiliza personas para
que nosotros podamos ser sanos y libres, ¿no? Okay. Cuando nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que vamos a ser rechazados, porque Jesucristo mismo lo rechazaron. Pero ¿qué pasa cuando eso nos hiere? Es porque no estamos sanos del rechazo. Entonces tenemos ese temor de ser rechazados y eso nos corta la vida cristiana en cuanto a la evangelización y en cuanto a la exposición de la palabra de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos temor a ser rechazados. Pero no, nosotros tenemos que estar conscientes que evangelizando nos van a rechazar, porque la gente no tiene al Señor Jesucristo lo rechazaron. Y Él siguió con el plan de Dios. Él no se frenó porque lo habían rechazado. Entonces así nosotros, ¿pero por qué? Porque Él era sano. Nosotros debemos sanar para que cuando vengan esos rechazos nosotros podamos entender de dónde vienen y de quién vienen. ¿Por qué? Entonces fíjense, nosotros empezamos el tema, ¿a qué le temes y por qué le temes? Nosotros debemos hacernos siempre esa pregunta, ¿a qué yo le temo y por qué le temo? El Espíritu Santo nos va a contestar. Aquí yo tengo anotado otros temores, ¿verdad? Que de repente el otro día hablamos con una persona y dijo que ella le tenía miedo a los motorizados. ¿Por qué? Porque alguien la había asaltado en una moto. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer con esto? Si esa persona fue asaltada en una moto, ella debe perdonar a esa persona que le asaltó y arrepentirse de todo resentimiento hacia esa persona para que ese temor desaparezca, porque nosotros no podemos almacenar el temor, tenemos que hacerlo desaparecer. Recuerden lo que vimos en las primeras clases, que el temor hace daño al cuerpo, porque cuando nosotros tenemos miedo y temores, se segrega adrenalina, cortisol, que eso hace mucho daño al cuerpo. Y de hecho, hablé con una persona que ella tenía unos dolores en las piernas muy fuertes y fue porque pasó una circunstancia muy fuerte de enfermedad y tenía mucho miedo, y yo le dije, mira, eso es por el miedo que tú viviste cuando te declararon esa enfermedad. Por eso es que te duele, porque tu cuerpo está tenso. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue segregando adrenalina, cortisol, cuando tú tienes esos estados de miedo, de angustia. A veces te distrae, pero eso está allí. Entonces ella me dijo que era verdad, y de hecho fue un médico y el médico le dijo lo mismo que le dije yo. Y yo digo, viste, que entonces por eso es que vienen esos temores, por eso es que nosotros debemos eliminarlo. No es, y repito, que no vamos a sentir temor, pero debemos sacarlo inmediatamente, ¿ok? Entonces, aquí hay otros temores, ya hablamos del temor a la soledad, del temor al futuro. Hay gente que vive pensando, ¿y qué voy a hacer yo cuando mi hijo crezca? ¿Y dónde va a estar? ¿Dónde van a vivir? Entonces, no, tenemos que estar confiados en el Señor, pero para eso necesitamos sanar. La confianza no viene porque yo la decida, la confianza viene cuando yo sano y estoy anclada mi vida en Cristo Jesús. ¿Ok? Temor a la pobreza. Entonces, si nosotros no sanamos el temor a la pobreza, si nosotros no sanamos alguna pobreza que hayamos vivido, alguna escasez, entonces nos vamos a volver avaros, egoístas y negativos. ¿Por qué? Porque no hemos sanado eso. Entonces hay un temor allí guardado que nosotros debemos sanar. También el temor a lo desconocido, ¿verdad? A la aventura con el Espíritu Santo. Fíjense que los grandes hombres de la Biblia, por ejemplo, Abraham se aventuró a lo desconocido, guiándose por lo que Dios le decía. Por lo que Dios le decía, no sabía para dónde iba, sino le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Muchas veces los ministerios no se desarrollan. ¿Por qué? Porque tenemos mucho temor a lo desconocido. Nos gusta tener las cosas que vemos, no queremos vivir por fe, y para eso debemos ser sanados. Vamos a leer aquí este texto bíblico que dice Josué 1:9, que todos no lo sabemos de memoria casi. Mira que te mando y te esfuerce, que seas valiente, no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Okay? Entonces el Señor nos ordena que seamos valientes, es un mandamiento que el Señor nos manda, que seamos valientes, pero para ser valientes nosotros tenemos que sanar. No podemos ser valientes así, pero yo decido, yo soy valiente, si tengo un poco de herida detrás que no he sanado, entonces me va a salir miedo, me van a quebrar las piernas. ¿Okay? Entonces dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ya nosotros hemos visto cuántas veces el Señor nos dice, no temas, no temas, porque el temor nos quita la victoria que el Señor nos quiere dar. El temor impide que el Señor haga milagros. ¿Okay? Ajá, vamos a leer una cita aquí, Isaías 41:13, para que la vayan anotando y se las lean en su casa. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Okay? Entonces fíjense, el Señor ahí dice, no temas, yo te ayudo. ¿Por qué pone no temas primero? Porque si no tememos, el Señor nos puede ayudar. Si hay temor, pues Él no nos puede ayudar. Y Él es el que nos sostiene de su mano derecha, nos dice aquí. Esto lo podemos poner con los temores al fracaso. El Señor es el que nos sostiene, el Señor es el que nos da la mano y nos hace seguir adelante. Vamos a ver aquí Proverbios 28:25. Dice, fíjense, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. La confianza en el Señor es lo que nos hace prosperar en los caminos del Señor. Otro texto para el temor a la crítica, Hechos 18, 9, 10. Vamos a ver, ¿dónde lo tengo aquí? Aquí está. Hechos 18, 9, 10. Dice así, entonces el Señor le dijo a Pablo, en visión de noche, no temas. Y ven que vuelve a decir el Señor, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, Pablo no tenía que tener temor a la crítica, temor a nada, porque el Señor le dijo, no temas porque yo estoy contigo. Temor a la enfermedad, un texto para el temor a la enfermedad. Claro, estos textos, temor a la enfermedad, Salmo 23, 4. Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Una vez que nos dan diagnósticos de enfermedad, pues nosotros no lo recibimos, sino que vamos al Señor, porque el Señor algo quiere sanar, como hemos visto muchas veces en esta iglesia, que Dios hace milagros porque primero sana, nos trata, nos transforma y entonces seguimos adelante. Ajá. También tenemos aquí temor al hombre, Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25 dice así, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Nosotros tenemos que sanar. Si hay alguna persona a la cual le tenemos miedo, puede ser una autoridad o un familiar o un jefe, nosotros debemos sanar eso, porque eso pone lazo y nosotros tenemos una fe negativa, una fe en el enemigo, y esa persona nos va a seguir haciendo daño hasta que nosotros nos sanemos. Temor a los animales, en Génesis 1:28 dice así, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos una promesa del Señor para el temor a los animales. Una vez yo leí un libro de alguien que lo escribió, que fue a una selva, como en Nueva Guinea, por allí, y entonces ellos oraban para que los cocodrilos, cuando ellos pasaran el río, se detuvieran. Un cocodrilo. Entonces se apoyaban y ellos le llamaban, porque eran indígenas, ¿no? Ellos le llamaban a la Biblia el libro negro. Si el libro negro lo dice, entonces nosotros lo podemos hacer. ¿Okay? El Salmo 91 es una mina de seguridad y confianza para los que viven en el reino de Dios, ¿verdad? Para que el temor salga de nosotros es necesario la comunión con el Espíritu Santo. Esto es muy importante, que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo. Estos días estaba oyendo una prédica, están hablando de lo que era la comunión, y decía el predicador que la comunión no era solamente adorar, que era que tú adores, pero Él te habla. Cuando tú sales de tu tiempo de adoración, de tu tiempo de estar con Él, tú tienes que salir con una paz y una seguridad de que Dios te ha dado una señal, de que Dios te ha hablado. Entonces eso es comunión con el Espíritu Santo, cuando Él te da dirección, cuando Él te guía, oras, adoras, ayunas y sientes esa certeza de que eso es lo que tienes que hacer, y ahí, en esa comunión, ahí no hay temor. ¿Okay? Entonces una de las maneras de nosotros vencer el temor cuando vamos a tomar decisiones es tener comunión con el Espíritu Santo, adoración y ayuno, para estar seguro de lo que vamos a hacer. Okay. Entonces para nosotros tener comunión debemos tener presente que tenemos que tener un estilo de vida de perdón, de arrepentimiento y comunión íntima con Dios. Que la comunión íntima con Dios es lo que vemos en el libro número 1, que es oración, Biblia, ayuno, el inquirir, el conocer la voluntad de Dios. Y ahí nosotros vamos a ir avanzando poquito a poco y vamos echando fuera todo temor. La base de nuestra seguridad está fundamentada en la relación de amor con nuestro Padre Celestial. Pero generalmente el Señor permite situaciones fuertes que se escapan de nuestro control, pero el Señor promete estar con nosotros en la angustia. Cuando las situaciones se escapan de nuestro control, entonces nosotros tenemos que empezar a vencer ese temor mediante las herramientas que el Espíritu Santo nos ha dado, la oración, la adoración, la comunión con el Espíritu Santo, y buscar por qué tengo miedo, Espíritu Santo, preguntarle, pedir delante del Espíritu Santo por qué tengo miedo, y el estado de angustia se va a ir. En el Salmo 34:8 dice: buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Fíjense que esta palabra dichoso significa que seas feliz. O sea, muchas veces las circunstancias que nos rodean no son buenas, tenemos problemas, tenemos conflictos, situaciones familiares, pero si nosotros confiamos en el Señor, entonces nosotros vamos a ser dichosos, bienaventurados, 3 veces felices, como dice la palabra bienaventurado, ¿verdad? Porque la felicidad de nosotros está en Cristo Jesús, no está en las circunstancias por muy buenas que sean, porque hay circunstancias buenas que nos provocan placer, pero eso no es todo el tiempo. Nosotros vamos a estar confiando en el Señor, y en Él es que vamos a estar seguros y dichosos. Dice que dichoso es el que en Él confía. Fíjense que la palabra confiar viene de la palabra nuevo del Antiguo Testamento, que viene de fe, de creer. Tú confías en el Señor, entonces tú le crees. Tú tienes fe en el Señor, tú has eliminado el temor en ese punto, en esa área. ¿Okay? Y significa en el hebreo apoyarse, refugiarse, echar sobre, aguardar. O sea, es descansar totalmente en el Señor. A esto nosotros debemos llegar cada vez que salemos un área de temor. Cada uno de nosotros vamos analizando a qué le temes y por qué le temes. Entonces, para nosotros poder confiar plenamente en el Señor en esa área. Yo hablaba con una persona y ella me decía,
tenía muchos temores, o todavía está sanando. Y entonces ella me decía, no, mira, el temor a esto se fue. Ella tenía como un acto de unos temores. Sí, no, este se fue, no, mira, ya, mira, probé esto y eso ya se fue, ya eso no está. Entonces, en esas áreas ya ella tiene fe y está confiando en el Señor. Entonces, no es que vamos a ser libres porque lo van a echar fuera, espíritu de temor. No, tenemos que ver la raíz de cada temor. ¿A qué le temes y por qué le temes? ¿Okay? También nosotros tenemos una provisión grande del Señor, que son los ángeles. Cuando nosotros tenemos miedo y temor, el Señor nos ha cubierto, el Señor nos ha protegido y hasta ángeles nos ha dado para que nos ayuden, nos cubran, nos protejan en situaciones difíciles. Él es, como decía Marisol esta mañana, Él es bueno, ¿verdad? Entonces para eso Él nos dio ángeles para que nosotros cubriéramos, nos protegieran en el momento que nosotros los necesitábamos. Fíjense que en Hebreos 1:14, que se deben aprender esta cita, dice que no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles están al servicio de nosotros y al favor de nosotros. Muchas veces pensamos que solo nos protegen, ¿no? Pero si nosotros, ellos pueden servirnos, porque la palabra nos dice, y lo podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Ahora, aquí es bueno acotar que hay un mover, ¿verdad?, de la nueva era, que tienen idolatría por los ángeles. Pero nosotros sabemos que nosotros solo adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los ángeles son solo servidores de nosotros y están a nuestro favor para que nosotros le demos órdenes en el momento que nosotros los necesitamos. ¿Okay? Entonces de eso tenemos que estar muy atentos. Entonces fíjense, en una oportunidad, esto me lo recordó hoy el Señor con la alabanza que estaba cantando Nancy. Yo me regocijé con el Señor, ¿no? Porque en una oportunidad yo tuve un sueño que yo estaba acostada en el sueño, pero tenía las manos atadas, así, tenía las manos atadas así, ¿no? Y entonces delante de mí había una hilera de ángeles que estaban a caballo. Yo los miraba, pero ellos estaban mirándome fijo a los ojos, ¿no? Y entonces en ese sueño yo no entendía lo que pasaba, pero yo dije unas palabras que eran Jehová vive y Jehová reina, lo que dice el canto que estaba cantando Nancy, ¿no? Entonces, oye, el Señor le daba confirmación de esto, porque esto lo iba a decir hoy. Yo dije, Jehová vive y Jehová reina, y se bajó un ángel de ese caballo inmediatamente, porque él estaba mirándome a los ojos esperando mi orden, porque ellos son servidores de nosotros. Y entonces él se bajó y me cortó las ataduras que yo tenía aquí en las manos, me soltó y me cortó. Yo dije, Señor, ¿y esto qué es, este sueño tan raro? Y entonces entendí, el Espíritu Santo me dijo que ese es mi grito de guerra, Jehová vive y Jehová reina. Cuando yo estoy intercediendo, yo le digo a los ángeles, al grito de Jehová vive y Jehová reina, que acampen alrededor de mí en esta situación, en este problema. Porque el Señor nos ha dado ángeles. Ya vamos a ver otras escrituras, ¿verdad? En caso de que corramos peligros. Ajá. Fíjense que en una oportunidad, para confirmar lo que dice el Hebreos 1:14, en una oportunidad uno de mis hijos se compró una camioneta muy lujosa, grande, ¿no? Y él era muy jovencito y tenía que viajar a Oriente, donde trabajaba. Yo me quedaba orando y yo decía, ay Señor, ese muchacho tan jovencito, con ese carro nuevo, lujoso, ¿verdad?, que era en ese tiempo. Entonces yo me ponía a orar y le decía al Señor, Señor, guárdalo y que envía ángeles, que mis ángeles ministradores acampen alrededor de él, Señor, y se hagan visibles al momento de peligro. Y yo le decía, Señor, ponle ángeles vestidos de militar dentro de esa camioneta, porque él iba solito.
Entonces una vez que él venía de vacaciones, entonces él me dijo, ay mamá, ¿tú sabes qué pasó? Que cuando yo paso por las alcabalas me hacen así. Y me dice, ¿será porque tengo el pelo corto? Y yo me acordé de la oración que yo le decía. Que yo le decía al Señor que pusiera militares en el carro, porque yo decía, ese muchacho solo por esas carreteras tan jovencito. Entonces, Señor, envía a sus ángeles. Dice Hebreos 1:14, apréndaselo. Es para que nos sirvan, ¿verdad? En momentos de necesidad. El Salmo 34:7, o sea que si nosotros sanamos, ¿verdad? Si nosotros hemos visto todo lo que hemos aprendido desde que empezamos el tema, cómo sanar, cómo vamos a vencer el temor, y encima el Señor nos envía ángeles, ¿verdad? Porque el Señor es bueno y dice, no temas. Nos da toda la cobertura para que nosotros no temamos, para que Él pueda hacer sus milagros, para que Él pueda desarrollar en nosotros sus promesas, pero es necesario que no temas. ¿Okay? Si hay temor, ponte con el Señor a preguntarle, ayuna, ora, asiste a los ayunos congregacionales, ¿verdad? Porque la obediencia hace que el Señor, el Espíritu Santo, te dé revelación. Asiste a los ayunos y pregúntale al Señor, ¿por qué tengo este temor? Porque tenemos que vivir libre, para vivir libre de enfermedades, porque podemos temer y no lo sabe nadie, pero el cuerpo lo está llevando, ¿verdad? El cuerpo se enferma, ¿ok? Entonces el Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿ok? En Daniel 6:22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces Dios envió sus ángeles para que cerrara la boca de los leones. Y en estos tiempos de crisis, de riesgo, de peligro, mire, nosotros vamos a ver muchos testimonios de Dios, de cómo el Señor nos libra de todas estas cosas, ¿ok? En Hechos 5:19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, el Señor envió sus ángeles para sacarlos de la cárcel, ¿ok? Hechos 12:7 dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de sus manos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el Señor? No temas, porque te he dado todas las herramientas para que salgas del temor interno, y si ves peligro, pues tienes ángeles que te van a ayudar. Fíjense que en una oportunidad yo salí con una amiga, y entonces subiendo, no lo voy a llamar como rampa, la autopista de Prado del Este, que se sube, que no hay aceras ni hay nada, ¿no? Pero subiendo eso allí, se le pichó un caucho a ella, ¿no? Y nosotros dijimos, ¿ahora qué hacemos? Y ahí no pasa, son los carros mandados. Y de repente vemos una persona, un hombre joven, que viene subiendo, y le decimos, bueno, ¿para dónde vendrá eso? Entonces vino, nos sacó el caucho, lo cambió y se fue. No habló una palabra. Yo digo que era un ángel. El Señor me envió. Sí, ¿ah? Un ángel mecánico. Y me cambió el caucho. ¿Ok? Fíjense también que el temor es una puerta abierta para la hechicería. Muchas veces las personas temen a la hechicería. Y bueno, y estos son hechiceros y están haciendo esto. No, nosotros primero tenemos que sacar toda raíz, toda creencia que nosotros traigamos del pasado en cuanto al ocultismo y hechicería, porque nosotros no tenemos que tener esa fe. ¿Okay? Entonces, el Señor, el enemigo, lo que quiere es que nosotros tengamos temor. Por el temor
entonces sí puede caer una hechicería. ¿Okay? Yo les voy a contar un testimonio que probablemente lo han oído ustedes otras veces, pero hay personas que hoy lo pueden oír por primera vez. En una oportunidad yo estaba durmiendo y a las 12 de la noche sonó el teléfono. Y entonces yo contesté y escuché una carcajada de brujas, pero así, de esas bien feas, que aparecen en las comiquitas y en la realidad son así, ¿no? Y en ese tiempo yo me estaba divorciando, mi esposo tenía otra señora y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hacía muchas cosas, pero como yo estaba firme en los caminos del Señor, entonces vean lo que pasó. A mí me dio mucho miedo cuando se oyó esa carcajada y colgué. Cuando yo vi el reloj eran las 12 de la noche. Y yo lo que hice fue empecé a orar en lengua, cerré mis ojos del miedo que me dio. Entonces cerré mis ojos y empecé a orar en lengua, orar en lengua, orar en lengua. Y de repente, al rato de estar orando en lengua, sentí que dentro de la casa se partió un frasco. ¡Pah! Se reventó. Yo abrí los ojos, eran las 12:10. O sea que tuve 10 minutos orando en lengua. Pero cuando yo abrí los ojos tuve paz. O sea, como que si no había pasado nada. Ajá, y entonces dije, mañana busco el frasco que se rompió. Y me dormí. Al día siguiente fui buscando y no había nada. No había ningún frasco roto, pero yo estaba tranquila. Le pregunté al Espíritu Santo qué era esto y me explicó que la única manera que la hechicería que esta señora me estaba haciendo, porque ellos lo que querían era que yo me muriera, ¿verdad? Entonces, la única manera que hiciera efecto era metiéndome miedo, temor. ¿Ok? Claro, al hacer una llamada así como en vivo, ¿verdad? Lo menos que, pero no contaban que yo tenía las lenguas y la adoración. En ese tiempo yo vivía adorando todo el tiempo porque a mí me ponían en la iglesia a adorar, a llevar el tiempo de adoración. Yo vivía cantando y la oración en lenguas pues destruyó todo eso. ¿Okay? Entonces, por eso les digo que el temor a la hechicería se destruye con el orar en lengua y la adoración. No tienes que temer, porque si estás bien plantado en los caminos del Señor y no necesitas sino ser sincero con el Señor, adorar, hacer tu media hora de adoración diaria. Por eso yo les recalco tanto el tiempo de adoración, el orar en lengua, porque esto es importante. Vamos a ver armas espirituales contra el temor. ¿Cuáles son estas armas que nosotros tenemos aparte de todo lo que ya hemos comentado? Leer la palabra de Dios diariamente, leer la Biblia y memorizar las promesas que ahí tenemos. Debemos leer la Biblia en alta voz, ¿verdad? En tiempos de alta voz, porque eso es bueno, porque dice que la fe viene por el oír. Otra arma contra el temor es el tiempo de adoración y alabanza. Diariamente, como les dije, 15 minutos en la mañana, 15 en la tarde o media hora, dediquémosle media hora al Señor, que eso es para beneficio de nosotros. Tener comunión con Dios, ¿verdad? Que la comunión con el Señor es, yo le adoro, yo hablo, pero Él también me da palabras y me da respuestas. Bien sea en mi corazón, en mi mente, por la palabra, pero tengo que tener esa interacción con el Señor. Otra arma espiritual es el orar en lenguas, que ya les dije, y por esto es importante el bautismo en el Espíritu Santo. Si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ore en lengua, porque en determinado momento las va a necesitar. Ore en lengua, fluya en lenguas, ¿okay? En su casa, barriendo la casa, arreglando las cosas, en el trabajo, en la calle, ore en lengua. Eso es importante para vencer el temor. Otro punto, otra arma espiritual es confesar los temores a una persona de confianza que te pueda ayudar. Nosotros debemos confesar, mira, temo a esto, entonces vamos a empezar a analizar de dónde está la raíz de esos temores, para que el Espíritu Santo nos pueda liberar. También tomar la decisión de no temer y pasarnos al reino de Dios con la fe y la confianza en su palabra. Clamar a la sangre de Cristo. Nosotros podemos clamar a la sangre de Cristo y el Señor viene en nuestra defensa. En una oportunidad
Yo atendí a una persona que ella tenía depresión, estaba muy deprimida y tenía mucho miedo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, sanamos muchas cosas, pero sin embargo, ella seguía teniendo temor. Y yo le dije, bueno, entonces, adora y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces el Espíritu Santo me reveló que ya ella estaba sana, que ella lo que tenía era que tomar la decisión de no temer. Porque muchas veces dicen, ay, pero si no, siento miedo, tú tienes que tomar la decisión de no temer. Yo no temo ya yo no tengo ese miedo. Cuando yo le dije, ella tenía que viajar a un país del sur, y me decía, yo no me quiero ir, yo no me quiero montar en el avión, yo no sé por qué, pero si ya ha sanado todo. Entonces, cuando el Espíritu Santo me puso eso, ella tomó la decisión y mire, el Señor la sanó, se fue. ¿Ok? Entonces, esa es otra herramienta. Nosotros tenemos que decidir no tener temor. Porque mientras nosotros nos decidimos a tener temor, entonces el enemigo está ahí fastidiando la paciencia. El temor a las profecías, ¿verdad? Muchas veces hay personas que desarrollan temor a las profecías porque hay muchos profetas que a veces dicen profecías que no están conforme a la palabra o ministran un don de profecía a través de sus heridas. ¿Okay? Eso yo lo viví mucho cuando estaba recién convertida. En el Salmo 112:7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. No es que las malas noticias no van a estar, no van a venir. Es que no vamos a tener temor de esas malas noticias. ¿Okay? Las noticias vienen, fíjense, en estos días hablaba yo con una persona y ella me contaba cosas horrorosas que estaban pasando. Y yo tenía como un impermeable. ¿Por qué? Porque yo al terminar de hablar, creo que se lo dije el otro día, al terminar de oír esas malas noticias, yo lo que hago es perdonar a las personas. Si alguien mató a alguien, yo perdono a ese que lo mató y me arrepiento, porque eso va a ser como un impermeable en mi corazón para no tener temor de malas noticias. Entonces ella estaba aterrada. Y yo le digo, pero es que tú tienes que perdonarme, si es cristiana. Y me decía, no, pero es que eso, no, o sea, ella no me captaba la idea de que ella tenía que perdonar. Si nosotros perdonamos, una herramienta de defensa que tenemos contra el temor. ¿Okay? Las malas noticias van a estar allí, pero eso no va a pasar. Vamos a tener ese impermeable del Señor que no nos va a pasar eso. Ok. Ajá, vamos a ver aquí que ya nos quedan 2 minuticos para concluir. ¿Por qué no debemos temer? Porque es pecado. No debemos temer porque esto nos impide la revelación del Espíritu Santo, nos daña nuestro cuerpo, ¿verdad? Se segregan sustancias tóxicas, como yo les he dicho, y de ahí vienen enfermedades. Se enferman los riñones, se enferma el páncreas, el hígado, etcétera, el estómago, todo eso. ¿Por qué no debemos temer? Porque nos paraliza emocionalmente, nos estanca en el propósito de Dios y no te deja subir al otro nivel que Dios quiere. Por eso el Señor le dijo a José, no temas ni desmayes. El temor, ¿por qué no debemos temer? Porque te trae duda y confusión. Si hay temor, está la puerta abierta al enemigo y te viene duda y confusión, entonces no sabes qué decidir. A veces decimos, bueno, pero es que estoy confundida, no sé lo que es de Dios y lo que no es. Probablemente tengas temor. Porque nos genera incredulidad. Nosotros debemos confesar nuestra fe, que es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros nos arrepintamos de un temor, nosotros tenemos que desligar nuestra fe. Porque la fe, cuando tenemos temor, la fe está puesta en la potestad de las tinieblas y en el reino del enemigo. En la potestad de las tinieblas y no en el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que orar y decir, Señor, yo desligo mi fe de todo esto que yo creía y por lo tanto tenía temor y declaro que mi fe solo está puesta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su palabra. ¿Okay? ¿Por qué no debemos temer? Porque esto trae depresión. Hoy en día esto es una enfermedad de moda, que los psiquiatras están llenos de muchas personas con depresión. Una de las raíces de la depresión es el temor. ¿Qué hacen los psiquiatras? Le mandan pastillas.
¿Pastilla para qué? Para que no piense, para que esté embobado, tranquilo, para que se duerma, pero eso no cura a nadie. Eso no cura a nadie. Y he atendido personas con depresión, muchas veces es necesario, ¿verdad? Porque a veces la depresión es tan fuerte, ha hecho tanto daño al enemigo que deben ministrarle a la persona, darle medicamentos, pero por un tiempo, porque esos medicamentos son adictivos y después vas a sufrir el síndrome de abstinencia cuando lo dejes, ¿no? Entonces, pero podemos ir al Señor, ¿verdad? Además que los psiquiatras son muy caros. ¿Ah? Más barato ir a Dios. Baratísimo. Yo le digo a una amiga que estoy atendiendo que ella, que él le reclama que ella llama mucho por teléfono, ¿verdad? Que es mucho gasto por teléfono. Y le mira, dile a él que si tú estuvieras pagando un psiquiatra, eso te saldría más caro. Dile que está barato, que está regalado, porque es el Señor el que te está sanando, ¿ok? Entonces, nos vamos a conseguir, hermano, con muchas personas con depresión. Entonces tenemos que prepararnos, sanar nosotros, ¿verdad? Del temor, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero, sin embargo, si a usted se le presenta a alguien que usted esté discipulando y necesita ayuda, pues usted eche para adelante, porque a lo mejor el Señor lo quiere sanar a él y a usted también. Amén. O sea, usted no se limite, ay no, yo se voy a llevar a Mirta, porque Mirta es la que sabe, o Michelle. No, usted ponga, si el Señor te lo puso, hágalo, ¿ok? A menos que tenga otra indicación de su líder y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nos vamos a conseguir con muchas personas con depresión por toda la situación que está pasando. El temor no nos deja disfrutar la vida en abundancia que Dios nos dio, ¿ok? Debemos sanar. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros debemos estar conscientes que nuestro pensamiento, fíjense que cuando los psiquiatras mandan pastillas es para que la gente no piense. Pero entonces eso no es de Dios, entonces se pone como happy, no, es chévere, no, nada te importa. Y resulta que las pastillas, esas pastillas que mandan, te van adormeciendo el cerebro, que cuando el Espíritu Santo te quiere redarguir, no puede, porque tienes muchos años tomando pastillas. Y he visto un caso que yo decía, Señor, pero porque esta persona, ella no es redarguida, no acepta el pecado, y persona que sirve al Señor, un líder, y es porque tiene muchos años tomando pastillas antidepresivas. Y yo lo primero que le pregunté, le dije, ¿tú estás tomando pastillas? Y me dijo, sí, unas de mantenimiento. Y yo, ¿de cuántos miligramos? No, pues me dijo una cantidad allí. Yo dije, con razón, porque eso te quita la capacidad de ser redarguida por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, bueno, hermano, hemos terminado el tema. Vamos a darle gloria a Dios y damos gracias a Dios. Un equipo para servirle a Dios.